Queridos hermanos, estamos muy contentos porque otra vez estamos estudiando la Santa Biblia. Estamos estudiando en el día de reposo, día sábado del Señor y en la casa de Dios. Recordemos que estamos estudiando este hermoso libro, el mensaje de Hebreos. Y recuerden que si quieren una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan, mis hermanos, compartan. Hoy día vamos a estudiar este hermoso tema, Jesús, el ancla del alma. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Santísimo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque tú puedes ser nuestro ancla. Podemos confiar en ti, Señor, podemos estar seguros de que tú nos vas a guiar y por eso, Señor, te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra hoy día. Ilumínanos, Señor. Quédate con nosotros, cuida a todos nuestros hermanos, bendice nuestras necesidades físicas, mentales y espirituales y cuida sobre todo a todos nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria se encuentra en Hebreos 6, 19 y 20 y vamos a usar la Nueva Versión Internacional. Dice: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este versículo vamos a verlo luego y vamos a empezar con Hebreos 6, 4 y 5. Miren lo que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Este versículo tiene algunas características especiales de los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. En primer lugar dice, los que una vez fueron iluminados, los que una vez fueron iluminados. ¿Qué significa ser iluminado? Miren lo que dice este versículo, Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, días pasados en los cuales han sido iluminados. Miren lo que dice esta otra versión, Nueva Traducción Viviente. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. En el lenguaje de Juan en el Apocalipsis dice, acuérdate de tu primer amor. O sea, esto de la iluminación nos refleja ese primer amor cuando recién han encontrado a Jesucristo. Y esa es la primera característica que nosotros enumeramos. Entonces, si han sido iluminados, ¿qué ha pasado luego? ¿Qué ha pasado luego? Miren lo que dice aquí. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? ¿Cuál? Miren lo que dice Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Gustaron de quién? De Jesucristo, del don de Dios. Entonces, cuando estaban recibiendo la palabra de Dios, estaban siendo iluminados, gustaron del don celestial Jesucristo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Sí, miren lo que dice Juan 7, 38 y 39, hablando del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Los que recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo recibimos eso? Miren lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, en el nombre del don celestial de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y entonces, ¿qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una vez que fueron iluminados, gustaron del don celestial que es Jesucristo y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Y luego qué? ¿Y luego cuál es el proceso? Miren lo que dice aquí. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y asimismo gustaron de qué? Gustaron de la buena palabra de Dios. Gustaron de la palabra de Dios. Y esto es importante porque miren lo que dice 1 Pedro 2, 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, solamente lo que dice la Biblia y nada más que lo que dice la Biblia. Porque si nosotros estudiamos lo que dice la Biblia, si estudiamos lo que realmente está en la Biblia, ¿qué pasa? Para que por ella crezcáis para salvación, para poder crecer para salvación. Es que no puede ser de otra manera, porque Dios nos habla a través de su Biblia. Él nos habla a través de lo que ha escrito en su Biblia. Y miren lo que dice esta parte: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Qué importante estudiar la Biblia. Qué importante es conságrate a Dios todos los días, estudia, conversa con Dios todos los días. Así gustamos de nuestro Dios y tenemos que gustar de nuestro Dios porque miren lo que dice Salmo 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Eso es importante, gusten, dice, vean que es bueno acercarse a Dios, que es bueno confiar en Dios. Es bueno confiar en Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que gustar de la palabra de Dios y ver qué bueno es Dios. Tenemos que gustar de la palabra de Dios. Ese es el proceso en el que alguna vez alguien ha encontrado a Dios. Pero el versículo tiene algo especial. Este versículo tiene algo especial. Miren lo que dice aquí. Porque es imposible que aquellos que han experimentado este primer amor, aquellos que han experimentado a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué es imposible para ellos? ¿Qué es imposible? Miren lo que dice el versículo que sigue, Hebreos 6:6. Es imposible que si recayeron,
sean otra vez renovados para arrepentimiento. Está diciendo cuidado, cuidado, porque si caen en lo profundo del pecado, puede ser que no puedan volver a levantarse. Pero ¿cómo es eso? Dios había dicho, vamos a perdonar 70 veces 7. Y Dios nos ha dicho, si caes, nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. ¿Qué es el problema aquí? ¿Por qué es imposible que si caes otra vez no puede ser renovado para arrepentimiento? ¿Por qué es imposible? ¿Cuál es el problema en este caso? ¿Cuál es el problema? Miren lo que dice esta parte. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es importante. Porque si caes de esta forma, crucificando de nuevo a Cristo. Miren lo que dice esta versión. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Dice que es imposible que vuelvas a ser cristiano cuando otra vez clavas a Cristo en la cruz, cuando otra vez clavas a Cristo en la cruz. ¿Cómo clavamos otra vez? ¿Cuándo fue la primera vez que clavaron a Cristo en la cruz? ¿Cuándo? ¿Cuál fue ese proceso? Miren lo que dice Hechos 3, 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. ¡Wow! Ese es el problema. Negar al Santo de Israel, negar a Dios y pedir que venga sobre nosotros que un homicida. ¿Quién es el homicida? Satanás es el homicida desde el principio. O sea, cambiar de dueño. Si decidimos cambiar de dueño, si decidimos cambiar a Jesucristo con Satanás, ese es un problema serio para el ser humano. Y no solamente eso, miren lo que dice aquí, y matasteis al autor de la vida. Lo estás clavando otra vez en la cruz, crucificando de nuevo, haciendo esta misma acción con Jesucristo, negando a quien, a Dios. Eso es el problema. ¿Cuál debería ser constantemente la actitud del cristiano? ¿Cuál debería ser? Miren lo que dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Miren, lo contrario de lo que hacen los que se apartan de Jesucristo. Ellos niegan al Santo, niegan a Dios, pero a nosotros, ¿qué se nos pide? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, negarnos a sí mismo. Tomen su cruz y síganme. Eso es lo que tenemos que hacer. Entregar nuestro yo completamente a Dios. ¿Y qué sucede cuando yo entrego completamente mi yo a Jesucristo? Cuando yo tomo mi cruz, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que sucede. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él estoy viviendo. Con Él estoy en el proceso de la vida cristiana. Y cuando con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué pasa con mi vida?
¿Qué tiene que pasar con mi vida? Miren lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, que nuestro viejo hombre, que el corazón duro, que el corazón que no quería saber nada de la vida cristiana, ha sido crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que mediante Cristo ya no sirvamos más al pecado. ¿Cómo es eso? Mediante Cristo ya no servir más al pecado. ¿Cómo es eso? Miren lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasa? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el proceso. Yo ya no me esfuerzo. Estoy en comunión con Dios. He gustado de la palabra de Dios. Estoy creciendo y estoy tomado de la mano de Dios y Dios me va a guiar en la vida cristiana y todo eso por fe, con fe en Jesucristo. Nada más que eso. ¿Voy a caer? Sí, algunas veces voy a caer, pero no voy a negar a Cristo. Voy a caer y voy a decir, Señor, perdóname, perdóname, Señor. Quiero seguir adelante. Tú has muerto para salvarme y voy a seguir contigo. Y Él me va a tomar otra vez y voy a seguir caminando con ¿quién? Con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tanto nos ama Cristo que no va a dejar que nosotros estemos caídos para siempre. Él no va a dejar. Entonces, con Cristo todo es posible. Con Cristo todo es posible. Pero estamos analizando esto. Es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y en el capítulo 10, Hebreos 10, 26 y 27, Pablo explica más cuáles son los pecados que incurren estos que ya no pueden volver. Miren lo que dice. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el detalle? El detalle es porque si pecamos voluntariamente. Voluntariamente. Pero hay 3 pecados importantes que no nos permiten volver hacia Cristo. 3 pecados, pero serios, que no debemos cometer. ¿Y cuáles son esos pecados? Aquí está en preguntas lo que dice el apóstol. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En esta pregunta hay 3 cosas que nunca deberíamos hacer, porque si hacemos estas cosas, una de estas cosas va a ser imposible que volvamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Miren lo que dice primero: el que pisoteare al Hijo de Dios. El que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Qué es pisotear al Hijo de Dios? ¿Qué significa eso? Eso es menospreciar. Menospreciar al Hijo de Dios.
Miren este ejemplo de la Biblia acerca de pisotear. Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Los cerdos van a apreciar las perlas? No, no aprecian, porque son cerdos y no van a apreciar las perlas costosas. ¿Y qué van a hacer en vez de apreciar? Miren lo que dice: no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Y cuando el apóstol Pablo dice el que pisotear al Hijo de Dios, está diciendo que como los cerdos pisotean y desechan algo valioso como las perlas, el ser humano, aquel que se aleja de Dios, está despreciando a Jesucristo, al Hijo de Dios. ¿Y quién es Él? Hebreos 1, 8 y 13. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está despreciando a ese Dios que se hizo hombre, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a este hombre valioso que es el tesoro que nosotros tenemos que buscar. Está despreciando a Él. Pero miren qué es lo que va a pasar. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuidado, dice, cuidado que desprecien a Jesucristo. Cuidado que desprecien algo valioso que es Jesucristo, porque si desprecian, finalmente van a pagar la paga del pecado. Él, ¿qué va a hacer Jesucristo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¡Qué pena! ¡Qué pena va a ser para esas personas! Entonces el primer pecado es, ¿qué cosa? Despreciar, pisotear al Hijo de Dios. En segundo lugar, ¿cuál es el problema? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Y eso es importante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Porque si rechazo la sangre de Cristo, si rechazo el sacrificio de Cristo, ¿qué puede salvarme? Nada. Nada puede salvarme. Miren lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué puede ayudarnos para nuestra salvación si rechazamos el sacrificio de Cristo? ¿Qué puede ayudarnos? Nada. Esta sangre, el sacrificio de Jesucristo fue la base de ese pacto. Miren lo que dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Oh, mis hermanos, cuidado con rechazar el sacrificio de Cristo. Esa es la única esperanza. Y en tercer lugar, ¿qué? En tercer lugar, miren lo que dice: hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ha insultado al Espíritu Santo. Aquel que no ha hecho caso al Espíritu Santo, aquel que ha despreciado al Espíritu Santo. Eso es peligroso, hermanos, porque miren lo que dice Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. Oh, mis queridos hermanos,
por estas tres cosas importantes que dice el versículo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si voluntariamente rechazamos el don valioso de Cristo, si voluntariamente rechazamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, si voluntariamente rechazamos la ayuda del Espíritu Santo, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuidado con voluntariamente pedir la paga del pecado, que es muerte. Entonces, si pecamos voluntariamente, no queda más sacrificio por el pecado. Pero mis hermanos, esto se relaciona con eso que dice es imposible. Es imposible. Pero ¿qué de los que estamos fieles? ¿Qué de los que somos fieles? ¿Qué de aquellos que hemos pecado pero nos hemos aferrado a Cristo? Que le hemos dicho, Señor, perdóname. No hemos negado, no hemos crucificado de nuevo a Cristo. ¿Qué de aquellas personas? Miren lo que dice Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. En cuanto a ustedes, dice, en cuanto a los que están fieles, estamos persuadidos de que están haciendo cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Cuáles son esas cosas mejores que pertenecen a la salvación? ¿Cuáles son? Miren lo que continúa Hebreos 6, 10, 11. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son esas obras de amor hacia el nombre de Dios? ¿Cuáles? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esas obras de amor a Jesucristo es servir, servir y servir a los santos. ¿Por qué es importante servir? ¿Por qué es importante hacer obras de amor? ¿Por qué eso es importante? Miren lo que dice Mateo 25, 34 y 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 25, 37 y 38. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo hicimos eso? Y la respuesta de Jesús es, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando servimos, cuando ayudamos a las personas, entonces estamos sirviendo con amor, estamos haciendo obras y trabajo de amor hacia ¿quién? Hacia su nombre, hacia Jesucristo, hacia Dios. Pero la súplica del apóstol Pablo es, continúen haciendo. Que no sea solamente el primer amor. Por eso dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza.
Pero les pedimos que hagan todo eso hasta el fin, que no desmayen, que sigan adelante, que sigan adelante. Miren lo que dice Hebreos 6:12, a fin de que no os hagáis perezosos, sigan haciendo estas obras, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Y luego el apóstol Pablo en el capítulo 11 presenta todos aquellos que van a heredar la promesa, que lo hicieron por fe y nada más que por fe. Sean imitadores de todos ellos. Y en especial de quién? En especial de Jesucristo. Hebreos 12:3, miren lo que dice: considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideren a Jesucristo, dice. Consideren todo lo que ha hecho Jesucristo. Cuánto Él ha sufrido, pero ha vencido hasta el final. Consideren. Entonces hay que hacer cosas mejores con amor. Hay que hacer cosas mejores siempre con amor. Nada más que con amor. Y si hacemos cosas mejores con amor, ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a decir: venid benditos de mi Padre. Y el apóstol quiere que nosotros estemos seguros de que eso va a ocurrir, de que Dios nos va a decir: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y por eso Él enfatiza Hebreos 6, 17 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y miren lo que dice en lenguaje humano, para que podamos entender, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios miente. Dios no miente. Pero el apóstol quiere enfatizar, quiere hacernos comprender a nosotros en este lenguaje humano, diciendo: es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles dos cosas? ¿Cuáles dos cosas son imposibles que Dios mienta? Miren lo que dice aquí: su juramento y su promesa, los herederos de la promesa. Dos cosas. Su juramento. ¿Por qué su juramento? ¿Por qué? Porque el énfasis en su juramento. Miren lo que dice Salmo 89, 34 y 35. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Ese es nuestro Dios. He jurado por mi santidad. Tienen que estar seguros de que van a recibir, ¿qué cosa? La promesa, la segunda parte. La primera, su juramento, y la segunda, van a recibir la promesa. ¿Qué promesa? Dios hizo muchas promesas, pero esta promesa es especial. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y miren lo que dice aquí: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde fue Jesucristo a preparar lugar para nosotros? Al cielo. ¿Qué pasó en el cielo? Según Hebreos, miren lo que dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como garantía de esto que dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego que, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis.
Y miren cómo termina el apóstol este versículo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, para que nuestro consuelo esté bien fundamentado, bien fundamentado. Oh, mis queridos hermanos, Dios es grande. Dios quiere que nosotros entremos a la salvación. Él ha hecho todo lo posible. Y Él nos llama, y Él nos pide, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Ojalá que cada día entreguemos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.